Buenas tardes, apreciados hermanos, apreciados amigos que nos escuchan por medio de esta red. Para nosotros los creyentes es un poco triste tener que estar predicando en esta forma, pero es una oportunidad que el Señor nos permite para poder compartir la palabra con todos ustedes. Extrañamos mucho a nuestros hermanos aquí en la asamblea, pero sé que muchos de ellos, o casi todos, están viendo este mensaje. Saludamos a los hermanos en cualquier parte de Nicaragua y también a los hermanos allá en Honduras. En esta noche queremos enfocarnos en la palabra del Señor, que es lo único que puede animarnos en estos días difíciles, días donde la humanidad entera está sufriendo los estragos de esta peste. Me gustaría llamar su atención en esta noche en un pasaje en la Escritura, en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a los hermanos en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he pensado en este mensaje: nuestra esperanza en tiempos malos. Nuestra esperanza en tiempos malos. Pensé en este pasaje porque ese era el mensaje que el apóstol Pedro quería transmitir a aquella gran cantidad de hermanos que estaban pasando por una situación bastante complicada. Esa era la esperanza que el apóstol Pedro quería transmitir a estos hermanos. Recuerde que esta carta fue escrita a hermanos, a creyentes que estaban padeciendo grandemente por su fe. Al principio de esta carta, a quien va dirigida, dice que es a los expatriados de la dispersión, aquellos que estaban fuera de su patria, aquellos que estaban padeciendo cuántas cosas. Y por eso en la conclusión de esta carta, el apóstol Pedro está animándoles con estas palabras. Pero también, hermanos, el contexto de estos versículos ha estado hablando del gran enemigo, Satanás, aquel que anda como león rugiente, tratando de devorar a aquel que está descuidado. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza como creyentes en Cristo Jesús? Porque, mire, estamos nosotros rodeados de oscuridad. Hay una sombra de pestilencia que está cayendo sobre este mundo. Y creo que nadie está exento de todas estas situaciones. Pero a pesar de todos los peligros de los cuales nosotros podemos estar rodeados, podemos estar seguros, hermanos, porque nuestra seguridad, porque nuestro bienestar no depende de nosotros mismos, ni siquiera de nuestras habilidades, sino que depende de Dios. Ya nos hemos dado cuenta la incapacidad de los líderes mundiales, la incapacidad de la ciencia, la incapacidad de las riquezas. Nos damos cuenta que ninguna de esas cosas ha dado seguridad a los seres humanos en estos días. Es por eso que esta lectura comienza diciendo: más el Dios de toda gracia. Esa palabra más nos habla de un contraste, nos habla de un cambio de pensamiento en cuanto a lo que el apóstol Pedro ha estado diciéndole a los hermanos. Hay un enemigo feroz, hay peligros, están fuera de su patria, están sufriendo cuántas calamidades creyentes,
pero dice más. Ahí está ese contraste, más el Dios de toda gracia. Así comienza el apóstol Pedro esta conclusión de su carta. Y en esta noche quiero que nosotros nos enfoquemos no en las circunstancias, no en el problema que estamos pasando, hermanos. Quiero que nos enfoquemos en Dios. Y me gustaría apreciar en esta lectura, en este mensaje, en 4 cualidades de Dios en este pasaje. Y es lo que vamos a estar enfocándonos en esta noche. 4 cualidades de Dios. Primeramente, notamos el carácter de Dios aquí en este pasaje que hemos leído. Decía que no debemos enfocarnos. Estamos bombardeados de noticias negativas, de noticias falsas, aunque la mayoría de estas son una realidad. Estamos bombardeados de imágenes, de cuadros tristes, y eso toca nuestra sensibilidad y nos lleva a un punto de desanimarnos, nos lleva a un punto de entristecernos. Pero en esta noche quiero que pensemos en el carácter de nuestro Dios. Mire, muchos ahora mismo están viendo a Dios con un gran azote en su mano. Están viendo a Dios derramando fuego de juicio sobre esta tierra. Mi hija pequeña de 9 años, una de estas noches mientras estábamos orando, me preguntaba y me decía: papá, ¿es Dios quien está llevando a cabo este virus? ¿Es Dios quien lo está haciendo? Y yo le dije: en ninguna manera, hija. Todo lo que estamos pasando son las consecuencias del desenfreno, de la necedad del ser humano, las consecuencias del pecado. Y eso es lo que está pasando. Y lo que sí le decía a mi hija yo, y como dice la palabra de Dios, que esto es el principio de dolores que el Señor menciona en Mateo 24. Principio de dolores. Y mire cómo anda la gente corriendo de aquí para allá, y algunos metidos en sus casas con mucho miedo, con mucho pánico. Porque este es el principio de dolores. Y si esto que estamos viendo asusta a la humanidad, no digamos lo que viene. Y puedo decir esto en el temor del Señor y con seguridad, que lo peor para este mundo está por venir. Entonces, muchos están viendo a Dios así, de esa manera. Ahora, ¿cómo lo estamos viendo nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué estamos pensando de Dios? ¿Cuál es nuestra opinión? El carácter de Dios, dice, mas el Dios de toda gracia. Sabemos, hermanos, que nosotros estamos seguros, refugiados en el Señor. Sabemos que nosotros tendremos todo lo que necesitamos para la victoria en esta situación actual, porque Dios es el Dios de toda gracia. Creo que todos nosotros conocemos en lo que significa esa gracia, ese favor inmerecido de Dios. Mire, Dios es un Dios que se deleita en dar buenas cosas a personas que no lo merecemos. Y la prueba más grande de la gracia de Dios es la cruz de Cristo. Si Dios nos diera lo que mereceríamos nosotros, lo que merecemos nosotros, estaríamos totalmente perdidos. Pero Él nos dio un Salvador que nosotros no merecíamos. Eso dice Romanos 8:32. La gracia de Dios es el Dios de gracia, y esa gracia nunca se le acaba. Así que podemos contar nuevamente con esa gracia hoy. El mismo Dios de gracia que nos proveyó, el mismo Dios de gracia que nos cuidó, el mismo Dios de gracia que nos ayudó y nos trajo hasta aquí, hasta hoy,
Él seguirá cuidando de nosotros, hermanos. Tal vez usted está triste, tal vez está pensando, y quiero decirle una cosa, el mundo ya no va a ser lo mismo. Este será un antes y un después. Toda la economía y todas las cosas de este mundo tendrán un cambio. Ya no será lo mismo, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Un Dios de gracia. La gracia de Dios. Mire, la gracia de Dios no es solo el favor que Dios nos da en darnos bienes, en darnos cosas. La gracia de Dios también se muestra en el poder de Dios, en acción de Dios, obrando en nuestras vidas. Porque la gracia de Dios capacita, la gracia de Dios fortalece, la gracia de Dios instruye, la gracia de Dios consuela. Y es lo que necesitamos en estos días. Dios de toda gracia. Hay una gracia de Dios para cada situación en la vida que nosotros podemos enfrentar. Entonces, la primera cosa que podemos mirar en esta noche, en este día, es el Dios de gracia, la misericordia, el amor, la bondad de nuestro Dios. Dios no desea el mal para este mundo. Dios desea siempre lo mejor, aunque nosotros no lo merezcamos. Pero también, ¿qué podemos apreciar? ¿Qué cualidad en estos versículos hablando de Dios? Pensemos, hermanos, en los propósitos de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire, el Dios de toda gracia que nos llamó, dice la palabra, a su gloria eterna en Jesucristo. Le repito esto porque esto me ha consolado a mí en estos días. Que nos llamó, nuestro Dios, ese Dios de gracia, es un Dios de propósitos. Y es un Dios que nadie detiene su mano. Nadie le dice cómo tiene que hacer las cosas. Él nos llamó a su gloria eterna. Él se ha propuesto, hermanos, que lleguemos a Él. ¿Y sabe qué? El coronavirus no lo impedirá. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él se ha propuesto que lleguemos a Él y nada lo impedirá. Eso significa, hermanos, que no solamente podemos estar confiados de que Dios suplirá todas nuestras necesidades, de que Dios nos capacitará para todo lo que tengamos que hacer en frente de esta situación, sino que más importante aún nos mantendrá firme en los caminos hacia el cielo. Él se ha propuesto llevarnos a la gloria eterna. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 y el versículo 30 hasta 28 hasta el 38. Voy a leer del 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire la conclusión en los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que pasará, hermanos, con esta pandemia, sin duda que será usado por Dios para confirmar ese propósito
en nosotros y preservarnos en la fe. Para mí ese es el propósito de Dios. El propósito. Entonces estamos aprendiendo en esta noche, alimentándonos de la palabra de Dios, que tenemos un Dios de gracia, nuestro Padre. Pero también ese Dios de gracia es un Dios de propósitos. Y si bien es cierto que ahora mismo no es el propósito de Él esta pandemia, este sufrimiento, pero hay un propósito para nosotros, sus hijos. Hay un propósito para los creyentes de los cuales estaremos hablando enseguida. Y eso me hace pasar al siguiente punto. Tenemos un Dios de gracia, tenemos un Dios de propósito, pero en esos propósitos y especialmente en estos días vemos la obra de Dios. Recordando el versículo que nos ocupa, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es interesante que hablando de la obra de Dios en nosotros, Él diga, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. La Biblia no es un libro de cuento de hadas. La vida cristiana no es un camino de rosas. Mire, el hecho de que nuestra vida esté segura en el Señor no significa que nosotros vamos a estar libres de problemas. Nuestra esperanza, hermanos, no es una vida sin dificultades, sino que sobre todas esas dificultades Dios está gobernando. Muchos se preguntan ahora, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Bueno, Dios sigue ahí en su trono. Y no hay nada de lo que está pasando en este mundo que esté fuera de su ojo, que Él no lo entienda, que Él no sepa. Y Él está viendo cómo estos seres humanos que se han deformado por el pecado, que han estado inventando tantas cosas, ahora están cosechando, están sufriendo consecuencias por sus necedades. Pero Él está guardando, Él es fiel en guardar a todos aquellos que nos encontramos en este mundo, pero que hemos creído en Él. Nosotros recordemos entonces que Dios está haciendo una obra. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todos nosotros los creyentes en Cristo somos una obra en construcción. Somos como el barro y Él es el alfarero y Él nos está dando la forma. Pero a veces en esa transformación tenemos que padecer un poco. Él mismo, Dios, está detrás de todo esto. Entonces nuestra esperanza no es una vida sin dificultades, pero tenemos una esperanza segura, una esperanza que no avergüenza. Tenemos una esperanza y segura que Dios está gobernando sobre todas estas dificultades, que no hay un problema que sea más grande que Dios. Por eso en mi introducción dije, nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestros pensamientos no deben estar centrados en lo que está pasando, sino en el Señor. Y aquí cabe aquel versículo donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo Dios que nos llamó está detrás de todos estos propósitos. El versículo, la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios según estos versículos? Bueno, dice en el versículo 10 que después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione. Y esa palabra perfeccione tiene el significado o significa corregir o arreglar algo dañado. Es la palabra que se usa para cuando los discípulos estaban reparando las redes. Tiene que ver con conformar nuestro carácter al de Cristo. Dios está obrando en la iglesia. Mucho creyente que estaba dormido, mucho creyente que estaba viviendo en pecados ocultos, mucho creyente que no está comprometido con Dios. Dios quiere perfeccionar, Dios quiere corregir, Dios quiere arreglar lo dañado. Hermanos, tenemos que despertarnos del sueño. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y ese es el propósito de Dios en estos tiempos para nosotros. No que nos confinemos en nuestra casa y nos olvidemos, sino que nos preguntemos, reflexionemos, nos examinemos cada uno. ¿Qué, Señor, quieres que mejore? ¿En qué área de mi vida quieres corregir, quieres arreglar? Usted y yo sabemos que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser arregladas. Dios está obrando en la iglesia. Dios está despertando. Dios quiere un avivamiento. Dios quiere ya preparar su iglesia, una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces, Dios dice este verso, Él mismo os perfeccione. Dios mismo, Él con gracia, con paciencia, quiere perfeccionar. Y quiero llamar mi atención en esta noche, pensando en esta parte de este mensaje, a aquellos hermanos, a aquellos que un día dijeron creer en Cristo, aquellos que le han dado la espalda a Dios, aquellos que se andan deleitando en el pecado, aquellos que han abandonado sus hogares, sus matrimonios, han abandonado sus hijos. Dios quiere tratar contigo, Dios quiere perfeccionarte. Aquellos que dejaron de servir al Señor y se fueron en pos de las cosas de este mundo, Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere santificarte para Él. Pero también estamos pensando en la obra que Dios está haciendo. Dios está perfeccionando, pero también dice que Él perfeccione y luego dice afirme. Y esta palabra afirme tiene que ver con desarrollar convicciones firmes, afianzar nuestra fe. Y creo que es uno de los propósitos más grandes de Dios, que tengamos convicciones firmes, que nos afiancemos cada día en nuestra fe, que nuestra confianza esté puesta siempre en el Señor y no en los hombres. Dios quiere que miremos al cielo, pero también quiere que miremos nuestro corazón. Y Él quiere afirmarnos, quiere desarrollar en nosotros esa convicción de firmeza en su palabra, en lo que Él nos ha dicho a través de la Escritura. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios lograr? Que experimentemos las verdades de Dios, hermanos, las promesas de Dios de una forma práctica. Porque una cosa es saber que la Biblia dice que Dios proveerá, pero otra cosa muy diferente es mirarte en una necesidad de provisión y ver la mano de Dios supliendo de una manera inesperada. Eso quiere Dios, que nuestra fe en Él crezca, que no solamente seamos creyentes intelectuales llenos de conocimiento, pero con cuánta falta de práctica. Sabemos que tenemos que ganar almas para Cristo, eso lo sabemos bien, no sabemos el Evangelio, lo conocemos, pero ¿estamos practicando eso, hermanos? El Señor lo conoce. Luego Él dice, Él mismo también os fortalezca. Y como la palabra claramente denota, es dar vigor, es dar fuerza. Dios os fortalezca. Eso quiere hacer el Señor en estos días, mientras estamos concentrados leyendo su palabra, orando y mirando lo que está pasando a nuestro alrededor.
pero también habla de establecer, habla de consolidar, habla de arraigar firmemente. Para mí es lo que Dios quiere obrar en mi vida y en la vida de todos sus hijos en estos días. El mismo Dios que os llamó, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. En resumen, hermanos, en cuanto a estas tres cosas, es que podemos tener la seguridad que Dios nos hará mejores y más fuertes creyentes en esta situación que estamos pasando. Podemos tener la seguridad de que Dios nos hará mejores y más fuertes creyentes en esta situación. Pero mire, no solo es que Dios nos preservará en el camino, como aquel muchacho que uno lo lleva arrastrado contra su voluntad y lo quiere llevar a algún lugar. En lugar de eso, hermano, es que nosotros seremos fortalecidos y saldremos maduros de esta situación. ¿Qué puede, hermanos, darnos más esperanza que esto? Saber, hermanos, que aún lo malo que pueda pasar, aún aquello que se supone que es para mí un mal, será encaminado en mi vida para el mayor bien. Dios quiere hacerme un creyente maduro. Dios quiere hacerme un creyente firme y fuerte. Dios quiere hacerme en estos días más semejante a Cristo nuestro Señor. Todo, hermanos, lo que podemos esperar entonces en esta crisis pandémica, en esta situación tan triste y tan dolorosa, todo lo que podemos esperar, estas tres cosas que he querido poner en su mente. Dios nos dará todo lo que necesitamos, porque Él es un Dios de toda gracia. Dios nos preservará en sus caminos, porque Él se ha propuesto llevarnos a la gloria eterna. Y Dios nos hará crecer como cristianos, haciéndonos más y mejores creyentes. Carácter de Dios, propósito de Dios, la obra de Dios en estos días. Es el combo completo, hermanos. Pero, ¿sabe? Todo está garantizado por lo que sigue. Todo está garantizado, este combo, por lo que sigue. ¿Sabe por qué? Mi siguiente punto es la soberanía de Dios. Dice el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué es lo que miro y aprecio en este versículo? Que esta es la cualidad de Dios que corona todas las demás. Esta es la cualidad de Dios que corona todas las demás. Cuando estamos hablando de que a Él sea la gloria, estamos hablando del dominio, del control total, de la soberanía de Dios. Y por eso le digo, la soberanía de Dios es la cualidad que corona todas las demás y hace posible que las demás cosas se cumplan. ¿Por qué? Porque Él es el Dios al que pertenece todo dominio. Todo dominio. Él es el Dios que dice la Biblia: no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Por eso no podemos entrar en conjeturas, no podemos indagar, no podemos preguntar ¿por qué lo haces? Entonces, precisamente por eso, hermanos, porque Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas, porque Dios tiene el control aún sobre el mismo diablo, porque Dios tiene el control sobre la naturaleza, porque Dios es soberano. Eso nos garantiza que nada de lo que está pasando puede dañarnos
puede hacernos un daño. El Señor quiere derramar su gracia sobre todos nosotros. Hermanos, nada podrá lograr descarrilarnos de la senda que lleva a la gloria eterna. Nada ni nadie podrá lograr descarrilarnos de la gloria que nos lleva, de la senda que nos lleva a la gloria eterna. Nosotros estamos pasando por este mundo. Somos cristianos, peregrinos, extranjeros, y nuestro destino final, el llamamiento final, es a la gloria eterna, a la casa de nuestro Padre, donde el Señor ya ha preparado moradas para nosotros. Pensemos entonces, probablemente muchos hermanos ya han pasado por el umbral de la muerte con esta situación. Tal vez otros experimentarán la muerte por esta situación. Pero eso lo que hará es trasladarnos para que el propósito de Dios se cumpla y estemos en la gloria con el Señor. En esta noche quiero llamar mi atención a aquellos que no son creyentes, aquellos que no son cristianos, estos que no tienen esperanza, estos que están desprotegidos de todo esto que hemos hablado, estos que están caminando hacia la condenación eterna. Me refiero a los amigos, me refiero a mis parientes, me refiero a los conocidos, personas que uno estima, pero que no están andando en el camino del Señor. Amigo, el Señor te ha dado tanto tiempo, te ha dado tantas oportunidades para que te arrepientas. Y en estos días Dios ha permitido esta situación para que entiendas que estos ya son principios de dolores y que lo que se avecina muy pronto es algo catastrófico, algo terrible. Los juicios de Dios, eso sí, esto no es nada. Estos solo son principios de dolores. Imagínate cuando venga el dolor en toda su fuerza, la ira de Dios, el juicio de Dios. Prepárate. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Búscale. Arrepiéntete. Conviértete al Señor. Él dio su vida. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Y no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó, ascendió al cielo y pronto vendrá para recoger a su iglesia y después llevar a cabo los juicios terribles sobre esta tierra. Conviértete al Señor en esta noche. Y mis amados hermanos, tenemos que confiar en este Dios maravilloso. Nuestro enfoque tiene que ser en el Señor. Tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito y Él se ha propuesto llevarnos al cielo y nada nos puede detener. Y entendamos que Dios está obrando en nosotros en estos días y Dios es soberano. No hay un pequeñito hombre que le diga por qué o cómo hace las cosas. Él gobierna sobre todo este mundo. Entonces queremos decirle a nuestros amados hermanos, estamos confiando en Dios, tengamos las precauciones en esta situación. El avisado ve el mal y se aparta. Es tiempo de estar en familia, es tiempo de tener comunión, es tiempo de estar en oración, leyendo la palabra de Dios. Es tiempo de estar en comunión con el Señor. Que Dios los bendiga a todos y que ese Dios de gracia siga guardándonos hasta el día de Jesucristo. Amén.